bendiciones. No hay nada más hermoso, ¿sí?, que ir ordenándose delante de Dios, y este tiempo tiene que ver con esto también. En el tiempo de iniciar los trámites de la congregación y tener fichero de culto es ordenarse delante de Dios. Y es un ejemplo para nuestras vidas, en todos los sentidos. Porque como solemos siempre hablar con el pastor, ¿sí?, todo baja. Todo baja. Y el orden de Dios comienza por la cabeza y todo baja. O sea que el orden está y tiene que ser en todas las áreas de nuestras vidas. Y que la congregación haya iniciado este proceso en el cual se está ordenando delante del Estado, significa que estamos tras la voluntad de Dios, porque Dios ama el orden, porque Dios nos demanda que seamos ordenados, ¿sí?, y que cumplamos con la ley, ¿sí?, celestial, pero también con la terrenal. Así que es un ejemplo poder pertenecer a una congregación que está tras de estos pasos, ¿sí? Y es un estímulo personal que te lleva también a ordenarte en todas las áreas de tu vida. Así que tomalo como un ejemplo espiritual para cada uno de nosotros. El matrimonio, ¿sí?, que se va a conformar en el mes de diciembre, está tras el orden de Dios. Porque también a Franco lo tengo en la lista de bautismo, ¿sí?, para el día 20 de diciembre. O sea que está tras el orden. Porque Dios ama el orden. Dios ama la bendición. Dios está buscando esta. Es la verdadera adoración, cuando se demuestra con hechos lo que verdaderamente se siente en el interior. Así que damos gracias a Dios, ¿sí? Y esto, como siempre suele decir el pastor Cristian, tiene que ver con el avivamiento que hay en esta casa. Cuando las cosas se empiezan a ordenar, cuando las vidas, ¿sí?, estaban desordenadas y empiezan a encaminarse hacia el orden que Dios establece. Así que es digno de darle gracias a Dios, y toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hoy tengo la responsabilidad, ¿sí?, y el gran privilegio de poder compartir el mensaje que Dios puso en mi corazón. Por eso los invito a que podamos cerrar nuestros ojos y encomendarnos al Espíritu Santo. Señor, bendito y amado Padre Celestial, en este tiempo, en este momento, es donde entregamos toda nuestra adoración, donde proclamamos con nuestro Señor, nuestros labios, tu nombre, donde te hemos adorado, donde te hemos exaltado como nuestro Señor y Salvador, donde hemos orado, donde hemos tenido comunión contigo, y este tiempo es el tiempo de la palabra. Es el tiempo donde nos vamos a alimentar espiritualmente de lo que tú has traído para cada uno de nosotros, Señor. Por eso encomiendo mis labios, mis pensamientos, mi corazón y todo mi ser, para que solo pueda ser el canal por el cual fluya tu presencia misma. Te doy gracias, Señor, y le pido al Espíritu Santo que sea aquel que nos hable el día de hoy. Porque ¿quién mejor que el autor de esta maravillosa obra que es de Génesis a Apocalipsis, que seas tú quien nos la revele? Señor Espíritu Santo, nos encomendamos a ti. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Ahora quería pasar al tiempo donde juntos vamos a compartir un mensaje que Dios puso en mi corazón. Y quería iniciar el mensaje con una pregunta que nos solemos hacer, que es muy común, que nos pasa absolutamente a todos. Cuando conocemos gente a lo largo de la vida, a lo largo de la cotidianidad, a lo largo de nuestro diario caminar, conocemos personas que somos, que queremos definir a aquellas personas, y siempre las definimos por las acciones que hacen o por sus cualidades. Por ejemplo, si yo a usted le preguntaría quién es Lionel Messi, seguramente todos me dirían, yo lo conozco, desde el más grande al más chiquito. Y cualquiera de ustedes me podría decir, yo lo conozco. ¿Por qué lo conoces a Lionel Messi? Porque es un jugador extraordinario.
porque es uno de los mejores jugadores de la historia, ¿sí? Lo mismo si te preguntaría por Román Riquelme, ¿sí? Ah, claro, sí, ¿cómo que no? Es un gran jugador Román Riquelme. No tanto como dirigente, tendrá sus cosas negativas, pero como jugador, un jugador extraordinario. Siempre que miramos fútbol con Mauro, le muestro videos de cómo, mirá, cómo Román agarraba la pelota y hacía tiempo. Mirá la cualidad que tenía. Teníamos que hacer tiempo, ganábamos 1-0 y faltaban 20 minutos. Se nos venía el rival encima, pero le daban la pelota a Riquelme y hacía tiempo. La pasaba de un pie para el otro, extraordinario, y el relojito corría. Y así, muchas veces Boca salía campeón a causa de esto. Entonces siempre charlamos de esto. Claro, un jugador extraordinario. Todos lo conocemos, sí, lo conocemos por sus virtudes, tal vez por sus cualidades. Pero esto nos pasa a todos. Por ejemplo, tengo un ejemplo personal hoy que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Por ejemplo, toda esta congregación sabe que nuestro pastor Cristian, ¿sí? El pastor Cristian, con el pastor le pedí permiso para tomarlo como ejemplo. El pastor Cristian era y es, porque creo que ese oficio se lo lleva por toda la vida. Locutor de radio, ¿sí? Todos sabemos de la historia de él, de cómo él durante muchos años tuvo ese oficio que lo caracterizó. Tengo un video. ¿Hay un video ahí disponible? ¿Preparamos un video? Escuche. En la ciudad de Buenos Aires, en la hora 23:32 minutos, la temperatura actual en Buenos Aires, 11 grados. Lo que dejó el debate, Daniel Scioli dijo, es gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo Alberto, fue muy contundente. En el debate anterior, alguien mintió y el otro dijo la verdad. Para aquellos trabajadores que el patrón le obligó para que le hagan la carta de documento, no tendrán poder de reclamar ninguna indemnización. Lo lamento. Bueno, ahí lo cortamos antes por la duda, porque ahí viene otro pedacito, la pastora ahí le soplaba algo en el oído. Pero bueno, ¿qué quiero ilustrarle con esto? ¿Te acordás, Lalo? No, estábamos haciendo, un día estábamos reunidos en la casa de Lalo y el pastor se puso, como él era su oficio, ¿no? Se puso a ilustrarnos un pedacito de lo que él hacía todos los días en la cotidianidad, ¿no? En su trabajo. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué lo voy a tomar al pastor como ejemplo? Con su permiso, lo voy a tomar como ejemplo. Porque muchos podrían haber escuchado durante muchos años la radio Maranata, que era donde él trabajaba. Y muchos, yo sé que muchos, lo conocen a él por su voz. Y lo reconocen, sí, el pastor Cabaña. En aquel tiempo no era pastor, pero decía Cristian Cabaña, aquel locutor de la radio Maranata. Entonces muchos lo podrían conocer a él, ¿sí? Como un locutor con una voz muy imponente, muy especial. Y muchos podrían decirte, sí, lo conozco, sí, tiene una voz preciosa, hacía la mejor noticia del día todos los días, era impactante como al escucharlo, como lo que transmitía te llegaba. Pero ahora, si yo me quedara con esa definición, y si cada uno de nosotros se quedara con esa definición, ¿no le parece que esa definición es incompleta? Que esa definición sobre aquel que nosotros caminamos con él, que le conocemos a él, que lo vemos a él, que compartimos tiempo con él, que vemos cómo él se desgasta para la obra, ya no queda solamente en una linda voz. ¿Por qué? Porque le conocemos. Entonces, esa definición que solamente puede tener un oyente de radio es incompleta al conocerla. Porque yo al conocerlo a él
veo que tiene aún más virtudes que ser una linda voz. Tiene diferentes virtudes. Es un gran siervo de Dios, un hombre que ama la palabra de Dios, un hombre que conduce a esta congregación, un hombre que sabe dar consejos. Yo le pedí muchísimas veces consejos y me ha dado consejos extraordinarios de parte de Dios. Sé que se desgasta por la obra, que lo da absolutamente todo, su último gota de sudor, pero yo tengo esa percepción. ¿Saben por qué? Porque estoy cerca de él, porque le conozco, porque comparto tiempo con él, porque camino detrás de sus pasos también. Entonces, la relación hace que la definición que tengo sobre alguien sea más específica. La relación, no se olvide esto, la relación que yo tengo hace que la definición que tenga sobre aquel sea aún más completa. Entonces, ¿qué es lo que va a completar cuando yo tenga el concepto de alguien? Es la relación. Eso hace que la definición simplemente no tenga gusto a poco, como está titulado este mensaje. Porque hay verdaderamente, yo de Messi sé un montón de cosas, pero no lo conozco personalmente. Yo no sé cómo Messi es como padre, yo no sé cómo Messi es como hijo, yo no sé cómo Messi es ante la adversidad. Yo solamente sé que Messi es un buen jugador de fútbol. Y hay definiciones que tienen gusto a poco, que deberían ser más profundas. Y aquí vamos a entrar al meollo del mensaje. Vamos a entrar al meollo del mensaje, donde podemos preguntarnos, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para vos? Recordá la premisa que recién dijimos, que la relación hace que la definición sobre aquel sea más completa. O sea que la relación es la que me va a ayudar a tener el concepto correcto, porque va a ser fundamental para que pueda responder las preguntas que Jesús hizo y que a continuación vamos a leer. Porque Jesús hizo dos preguntas claves a aquellos que le seguían. Porque Jesús estaba buscando una definición. Y porque tal vez Jesús el día de hoy quiere buscar la definición de quién es Él para vos. Seguramente si yo te preguntaría y bajaría de aquí y preguntaría quién es Jesús para vos, muchos de ustedes podrían decir aquel que reconstruyó mi matrimonio. ¿Quién es Jesús para vos? Aquel que me sacó de la depresión. ¿Quién es Jesús para vos? Lo es absolutamente todo. Y está bueno. Y son respuestas hermosas, pero que tienen gusto a poco. Porque hay algo que verdaderamente el Señor quiere que lo definamos de una manera. Te invito a que abras la palabra de Dios en el libro de Mateo 16, versículo 13 al versículo 20. Mateo 16, 13 al versículo 20. La versión Palabra de Dios para Todos dice de esta manera: Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores. No le preguntó a cualquiera. No le preguntó a aquel que no le conocía. No le preguntó a aquel que pasaba por casualidad cerca de él.
Jesús hizo una pregunta, y esta es la primera pregunta que Jesús nos va a hacer en esta noche. Dice que Jesús les preguntó a sus seguidores. Eran personas que habían entregado su vida a Jesús, habían dejado cosas de lado y habían empezado a seguir los pasos de Él. Entonces Jesús les hace esta pregunta a ellos. ¿Quién dice la gente que soy yo? El Hijo del Hombre. Ellos contestaron. Algunos creen que eres Juan el Bautista, otros creen que eres Elías, otros creen que eres Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús les dijo, ustedes, ¿quién creen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue el ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo, mire cómo tiene una contrarrespuesta, también te digo que tú eres Pedro. Entonces Jesús tenía conocimiento, había un ida y vuelta aquí, Había un ida y vuelta. Ambos dos estaban conociendo. Pero Jesús le dice, también te digo que tú eres Pedro. Y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no te derrotarán. Te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. Y a quien tú perdones en la tierra, también Dios lo perdonará en el cielo. Entonces Jesús les advirtió a sus seguidores que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Había un ida y vuelta. En este texto hago un paréntesis. Jesús estaba profetizando sobre la vida de Pedro. Jesús le estaba diciendo que a ti serán entregadas las llaves del reino. Y siempre me encanta decir esto porque lo tengo tan presente y tan fuerte a esta propia profecía de las Escrituras que es tremendo. Jesús le está diciendo, a ti te doy las llaves del reino, le dice a Pedro. Y todo lo que vos ates y desates en la tierra, todo lo que perdones, todo lo que juzgues, así todo lo que va a ser en la tierra va a ser en el cielo. Esta profecía se cumple en el libro de los Hechos, cuando Pedro es el primero que se levanta y predica la palabra, y 5.000 personas se convierten a Cristo. Jesús le estaba profetizando aquí mismo lo que iba a venir y lo que iba a suceder en el libro de los Hechos. Entonces lo tengo tan presente que eso arde fuego en mi corazón. Digo, wow, qué maravillosa que es la palabra de Dios. Bien, solo como paréntesis. Pero, entonces, hace dos preguntas el Señor. La primera pregunta que Jesús hace es, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, le dan tres respuestas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que dicen que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces, ¿por qué la gente definía a Jesús de esta manera? Decían algunos que era Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Jesús hacía un llamado al arrepentimiento de los pecados, al igual que lo hacía Juan el Bautista. Si leemos los evangelios encontramos a Juan el Bautista dando gritos, diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El reino de los cielos, ¿sí?, está presente. Arrepiéntanse. Hacía un llamado al arrepentimiento. Jesús hacía exactamente lo mismo. Entonces, muchos veían cualidades de Jesús y trataban de definirlo. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Lo definimos a Jesús por sus cualidades, porque Dios es bueno, porque Jesucristo es un Salvador. Salvador, sí, es Salvador. ¿Y sabes qué?
Todas estas definiciones son válidas, pero tienen gusto poco. Todas estas definiciones acerca de Jesús son buenas, son ciertas, pero tienen gusto a poco. Ahora, dice la palabra de Dios que acabamos de leer que muchos decían que era Elías. ¿Por qué decían que era Elías? Elías era aquel que multiplicó, ¿sí?, la necesidad de esa viuda, la viuda de Sarepta. Multiplicó el aceite, multiplicó la harina. Y Jesús había hecho lo mismo. La multiplicación de los panes y los peces. Entonces, otros definían a Jesús como Elías. ¿Por qué? Porque tenía cualidades también que se parecían. Definiciones que no están erradas, pero que tienen gusto a poco. También lo definen como alguno de los profetas, y en esta versión especial nombra a uno, ¿sí?, que es a Jeremías. Jeremías era conocido como el profeta llorón. Era el profeta llorón, ¿por qué? Porque se conmovía por el pecado de su pueblo. El pueblo había pecado de tal manera en que Jeremías se dolía como ese pecado si hubiese sido personal de él, y se derramaba delante de Dios y lloraba delante de Dios. Entonces es conocido como el profeta llorón, Jeremías. Hay 3 ocasiones en las que Jesús llora. La primera ocasión es delante de la tumba de su amigo Lázaro. La segunda ocasión es cuando ve la incredulidad de Jerusalén y se le caen las lágrimas. Y la tercera ocasión, la que relata el libro de Hebreos, que en el huerto de Getsemaní también se derramaron lágrimas. Es una buena definición. Y está buena. Pero te vuelvo a decir que la tercera definición tiene gusto a poco. Falta todavía. Tal vez Dios obró en tu vida. Tal vez Dios hizo un milagro. Tal vez le conociste a Jesús porque tu papá te habló, porque te criaste en una casa cristiana, o tal vez Dios te sanó de algo y dijiste, wow, conozco a Jesús porque Él me sanó. Conozco a Jesús porque Él hizo tal y tal cosa en mi casa. Y está bueno. Y es válida la respuesta. Pero déjame decirte que hay más, porque esa respuesta tiene gusto a poco. Entonces Jesús hace una segunda pregunta. Y esta segunda pregunta que Jesús hace es más confrontativa. Va a ir más al hueso. Y Jesús le va a decir a aquellos que lo estaban rodeando, ¿y para vos quién soy? 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 Y esta pregunta debe sonar y arder en nuestro corazón. ¿Quién es Jesús para vos? Que verdaderamente caminás cerca de mí. Porque aquella gente tiene una respuesta. Pero vos que hace tiempo que caminás, o hace tiempo que asistís a la congregación, o hace tiempo que estás tras mis pasos, ¿quién soy para vos? Entonces Pedro le reconoce como el Mesías. Vos sos el enviado de Dios. Vos sos el Mesías. Entonces Jesús le dice, bien, Pedro, esto no te lo reveló. Esto no es una revelación humana. Esto viene del cielo, porque es espiritual tu respuesta. Entonces, ¿qué provocó en Pedro que tenga esa respuesta espiritual? ¿Un simsalabim? ¿Un toque mágico? ¿Una varita mágica? Un simsalabim, ¡pum! Listo, respuesta del cielo. ¿Y quedó ahí?
No. Esta respuesta tiene que ver con compartir tiempo con Él. No estoy hablando de perfección, porque si seguís leyendo los textos a continuación, así como este que fue revelado, que tuvo una revelación divina, terminó diciéndole a Jesús, no vayas a la cruz, no vayas a la cruz. Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de aquí, Satanás. No entendiste nada. Y no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de intimidad. Estoy hablando de estar cerca. Eso es lo que me va a hacer tener la mejor respuesta de parte de Dios. La intimidad, la cercanía, el buscarle a Dios en intimidad. En lo secreto, como recién oraba Rosy. En lo secreto, para que Él nos recompense en público. No por la recompensa pública, sino porque la recompensa pública es la consecuencia. Yo no le busco a Dios en lo secreto para que Él me haga público, no. Yo le busco en lo secreto, pero irremediablemente hay una recompensa pública. Porque es la consecuencia. Es una decisión que tengo que tomar, de buscarle a Dios en intimidad, en arrodillarme cuando nadie me ve. Es ahí donde tenemos que buscar a Dios. Siempre le comento y hablo con los legendarios, nunca me imaginé estar 72 horas orando. Literal, 72 horas orando. Y es real. Cuando te alejas del teléfono, te alejas de la televisión, te alejas de todo lo que te contamina, ese ruido que te distrae. Y directamente estás ahí, vos y Dios, las 72 horas, claro. ¿Cómo no van a venir transformados estos hombres? Son 72 horas buscando el rostro de Dios. Mire qué maravilloso. Intimidad. Entonces, ¿qué va a hacer que lo defina de la manera correcta? Es la intimidad. ¿Quién es Jesús para vos? No podés definirlo si no caminás con Él. La definición quedará a medias. Puedes ver a Jesús como tu sanador, como tu libertador, como tu proveedor, etc. Pero ¿sabes qué? Todo esto tiene gusto a poco. Jesús espera que lo veamos como el Señor de nuestras vidas. Porque esa es la definición que Jesús debe tener para cada uno de nosotros. Porque cuando yo le digo, Jesús, vos sos el Señor de mi vida, no hay ninguna área que me guarde en el bolsillo. Ni la económica, ni la sentimental, ni esto no te lo entrego, Jesús. No. Porque cuando uno lo proclama a Jesús como su Señor, se pone bajo su señorío. Pareciera algo tan sencillo, pero es muy profundo en lo espiritual. Nos ponemos bajo su señorío. Entonces, cuando me pongo bajo el señorío del Señor, Él dice, aquí sí, aquí no. Amén, Señor. Yo quito, yo doy. Amén, Señor. Yo doy, yo proveo. Yo saco lo que no conviene. Amén, Señor. Dejo de vivir una vida trágica, porque sé que estoy bajo el gobierno de mi Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso debemos proclamar a Cristo como el Señor de nosotros. Porque está bien que lo definamos como el Salvador, el Sanador, que es hermoso, pero tiene gusto a poco. El Señor quiere hacerse el Señor de nuestra vida. Jesús quiere ser el Señor, que sea que abarque todas las áreas de nosotros, no nos guardemos nada.
Él tiene que ocupar todos los papeles en nuestra vida. Aquellos jóvenes que se enamoran, que piensan y idolatran a las personas porque nos pasa absolutamente a todos y me pasó a mí. Yo tuve tantas crisis en mi matrimonio por esto mismo, porque idolatré a mi esposa. Hasta que un día, llorando, en la cocina de mi casa solo, escuché la voz audible de Dios que me dijo: sacala del trono de tu corazón, ese es mi lugar. Literalmente Jesús susurró eso a mi oído. Y en ese momento dije: ahora entiendo, Señor, este es mi error. Desde ese momento el Señor empezó a sanar mi matrimonio y empezó a sanar la relación con mi esposa. Y ya dejé de ser posesivo, celoso, sobreprotector para con la relación de mi esposa, porque entendí cómo era el asunto. Sos vos, Dios. Luego viene mi esposa. Luego vienen mis hijos. Mi hijo. Así que esta es la manera en que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Que Él sea el Señor. Y es la definición que Él está buscando en esta noche. Jesús espera que lo veas como el Señor de tu vida. Y la única manera de lograrlo es caminando junto con Él y teniendo intimidad con Él, con Dios. Debe ser el todo en tu vida. Si no, todo en tu vida tendrá gusto a poco. Dios quiere revelarse en tu vida, pero depende de vos. Si deseas acercarte más y más a su presencia, no te quedes con experiencias del pasado o con experiencias que vivieron los demás. Es hora de que empieces a experimentar tu propia historia con Jesús. Es hora de que empieces a caminar y dedicarle el tiempo que Jesús amerita. Que Dios urja en nuestras vidas. Es la manera en que lo podemos definir de la mejor manera, teniendo relación con Dios. Traje mucho más, pero no me quiero extender, porque tenía una imagen de lo que significa el tabernáculo, el ulatrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y cada una de sus cosas que hay dentro, pero será para otro día. Voy a concluir aquí con una de las más maravillosas historias que relatan, ¿sí?, los evangelios. Cuando Jesús consumado fue en la cruz, cuando Él proclamó consumado es, dice la palabra de Dios que el velo se rasga desde arriba hacia abajo. La separación que había entre la humanidad y Dios se había rajado. Ya nada más podría separarte de la presencia de Dios. Nada, absolutamente nada puede separarte de la presencia de Dios. El libro de Hebreos 4, versículo 16, hace una invitación para todos nosotros. Es una invitación especial de parte de Dios. Él tomó la iniciativa, rasgó el velo desde arriba hacia abajo. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Yo o Dios? ¡Dios! Dios tomó la iniciativa. Entonces, como Dios toma la iniciativa, Dios es el que me invita a habitar en su presencia. Mire lo que dice el libro de Hebreos 4, versículo 16. Entonces, acerquémonos con confianza. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Acerquémonos a la presencia de Dios, porque Él
consumado fue, abrió el camino. Y de esto se trata, de buscar la presencia de Dios constantemente en nuestras vidas. Que podamos definir a Jesús ya no con gusto a poco, sino que podamos definir al Señor, a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Que Él sea completamente todo en nosotros y no dejar nada escondido, diciendo esto no te lo entrego, Dios. Entonces que hoy sea la noche donde Dios te está invitando a que podamos habitar en su presencia. Es una invitación, el velo fue roto, el camino está abierto, pero ¿sabes qué? Depende de vos. ¿Quién es Jesús para vos? Acércate, caminá con Él. Juan, uno de sus discípulos, se atrevía siempre a poner el pecho, su cabeza en el pecho de Jesús, con tan solo poder escuchar sus latidos. Mire la cercanía que tenía Juan con Jesús. Tanto fue así que el Evangelio de Juan lo relata como el discípulo que Jesús amaba. Mire qué atrevimiento. Eso es por la cercanía, por la intimidad, por buscarle a Dios. Y si estás dispuesto a que Dios hoy Dios esté tan cerca tuyo que vos puedas oír el latido de su corazón, esta es la oportunidad. Hoy es el día. Hoy es el día que nos acerquemos a Dios para poder tener la definición correcta cuando nos pregunte ¿quién soy para vos? Vos sos el Señor. Vos lo sos todo. Porque el camino está abierto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor está buscando adoradores que le busquen, adoradores en espíritu y en verdad. Hoy en la noche le buscan a Dios. Pero ¿sabes qué? Podemos iniciar hoy. Pero no se te olvide mañana. No se te olvide mañana cuando estás en tu casa. No se te olvide que Dios está queriendo tener intimidad con vos. Que Dios está buscando relacionarse contigo. No se te olvide mañana. Que no quede solamente en un sentimiento de montaña, como le decía a mi tribu, a la tribu número 2. Que no haya sido esto una experiencia preciosa y sobrenatural solamente, sino que busquémosle a Dios en todo tiempo, en todo momento, muchachos. Que no quede como un sentimiento de montaña solamente, que sea real, que le busquemos a Dios verdaderamente. La Biblia dice, búsquenme mientras yo pueda ser hallado. ¿Qué significa? ¡Aleluya! Significa que va a haber un tiempo donde van a querer buscarle a Dios, no le van a poder encontrar. Aprovechemos el tiempo en que la revelación es completa. Hoy tenemos la revelación completa de Génesis y Apocalipsis. Un privilegio que no tenían los que estaban en Éxodo. Hoy hablábamos de esto, de aquellos que pintaban el lintel de sus puertas, de sus puertas, para que la muerte cuando pase haga Pascua sobre ellos y pase por alto. Era una revelación profética de lo que iba a venir. Tal vez no entendían mucho de qué se trataba y caminaban por fe. Pero nosotros sí sabemos qué significa eso. Porque la cruz en una línea de tiempo está ahí. Entonces la revelación mía hoy es más completa. Tengo que aprovechar el tiempo en el cual Dios me ha plantado en la tierra. Hoy la revelación es más completa. Tengo que aprovechar el tiempo de buscarle a Dios con sinceridad. Buscarle a Dios en el tiempo oportuno. Búsquenme mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo que nos toca vivir. ¿Sí? Queda en cada uno de nosotros aprovecharlo. Te invito a que te pongas de pie.
y que juntos podamos orarle a Dios e iniciar algo nuevo. Que se inicie una nueva, ¿sí?, búsqueda de Dios. Un nuevo tiempo inicia hoy, que no se va a olvidar mañana. Que mañana cuando nos levantemos, abramos nuestros ojos, lo primero que esboce nuestra boca sea gloria a Dios. Gracias, Señor, por el descanso. Gracias, Señor, porque hoy tengo la oportunidad de acercarme a tu trono. Porque así como dice el libro de Hebreos, que nos acerquemos confiadamente, porque el velo fue roto. Ahora podemos tener intimidad con Cristo. Ahora es el tiempo.